De salud, ¿no es cierto? Hace un rato estábamos hablando que por su condición de ser diabético, él podría estar pidiendo en los próximos días una internación breve y también una detención domiciliaria. Sí, esto es lo que puede ocurrir. De todas maneras, insistimos con lo siguiente. La carga simbólica que va a tener esta foto, la imagen que vas a tener, quédate en la pantalla porque vas a tener en cuestión de minutos la salida del ex todopoderoso ministro durante toda la década. Atravesó los tres gobiernos del kirchnerismo, los dos de Cristina Fernández de Kirchner y el de Néstor Kirchner. Me hace pensar en el caballo de Carlos Menem, un ministro muy poderoso. Verlo salir de esa manera, con chaleco y casco, rumbo a un penal, es todo un símbolo, todo un símbolo. Está acá con nosotros, acompañándonos en lo que es la continuidad informativa de Crónica y que va a ser el comienzo de Siempre Noticias, Silvia Mercado. Silvia, Jorge coincidís, Cicutín, ¿no? coincido absolutamente, es impactante. Julio De Vido, 68 años, el hombre que viene acompañando a Néstor Kirchner desde 1991, cuando Néstor Kirchner accedió a la Intendencia de Río Gallegos, alguien que estuvo en todos los cargos cuando fue también Néstor Kirchner gobernador, y los 12 años de kirchnerismo en el gobierno nacional, está preso y en minutos, en instantes, como dice Crónica Televisión, como dice Crónica HD, va a salir con chaleco y casco. Realmente es impactante. La Argentina está viviendo un momento dramático, si se quiere, es un verdadero antes y un después. Como decíamos anoche, Mercado sin Pulgas muestra que estamos ante un nuevo ciclo político. La ciudadanía entera, a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho del país, está la expectativa de esta imagen de Julio De Vido con chaleco y casco. Y recordemos que las causas siguen, porque mañana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a declarar también en Comodoro Pi por otro tema que tiene que ver con el memorándum de entendimiento, es decir, traición a la patria, tiene que ver con el encubrimiento en la causa AMIA. Ese es otro tema. Claro, desde el punto de vista también histórico, es decir, lo que impacta las muertes en la Mutual AMIA también es una causa dramática, una causa que además pega en la historia reciente de los argentinos. Evidentemente nos encontramos ante una situación paradójica, y es que hoy, por ejemplo, Jorge, vos por supuesto estás al tanto, hoy cuando abre Héctor Recalde la reunión del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, decía, no sé si estamos todos, hay muchos que están declarando en Comodoro Pi. Realmente es una semana compleja desde ese punto de vista para el kirchnerismo, es una semana que va a continuar compleja, como bien dice Jorge. Bueno, los días se acortan para aquellos que tienen causas muy graves pendientes, como la de Julio De Vido, como la de Cristina Kirchner, como la de Amado Boudou, incluso como el propio Daniel Scioli. Sí, y recordemos que De Vido tendría que haber estado, no tiene la obligación, pero se sigue con la causa, con el juicio, que ya está en juicio por la tragedia de Once, por las muertes de Once, por la responsabilidad de Vido en las muertes de Once. Él estuvo en este juicio que continúa. Las otras causas tienen más de 100 denuncias, Julio De Vido. Recordemos que las detenciones se le pidieron, el desafuero, la detención se lo pidieron dos jueces, Bonadío y Rodríguez. Esta, ante quien está, es ante Rodríguez, que es por la causa de las irregularidades, los sobreprecios presuntamente pagados por la compra, por la importación de gas licuado. La otra causa de Bonadío tiene que ver con irregularidades en el yacimiento de Río Turbio. Es exactamente al revés, porque lo que pasa es que estamos confundidos con tanta información que hay. La de Luis Rodríguez es sobre Río Turbio, es sobre precios y bueno, y además sobre prácticamente hay una figura jurídica muy específica por la cantidad de fondos que fueron dilapidados. Estaban para reformular la producción de ese yacimiento
yacimiento carbonífero en Río Turbio, creo que eran 260.000 millones de pesos, una cifra descomunal. Esta es por la que está declarando en este momento Julio De Vido, por el que está haciendo su declaración luego de la detención en Comodoro Pi. La otra causa, Jorge, efectivamente, como vos bien decís, es la de Claudio Bonadío sobre la importación de GNL, realmente una importación que desde el comienzo se supo que era muy extraña, estuvo manejada por Enarsa, y es la causa por la cual también está preso su mano derecha, Barata. Roberto Barata. Roberto Barata está preso también por esta causa que se sigue en el juzgado federal de Claudio Bonadío. Y recordemos que la imagen de Barata, detenido en su casa y llevado por la policía frente a los vecinos que también aplaudían el momento en que él iba detenido, es la imagen que Julio De Vido quiso evitar hoy. Bueno, ser sacado de su casa, esposado, llevado por la policía, o en este caso por gendarmería, frente a todos los vecinos, frente a la gente que estaba allí. Vos sabés que yo vivo relativamente cerca de ahí, en realidad vivo en Las Heras y Pueyrredón, pero la verdad es que quise hacer como tantos vecinos de Recoleta, pasar por la casa del departamento de Julio De Vido, ahí en Libertador casi Ocampo, es un poquito más para el lado de Palermo, pero es en esa cuadra, y la verdad que quedé impactada, Jorge, por la cantidad de vecinos que se habían acercado al lugar, por la cantidad de autos que pasaban tocando bocina, bueno, obviamente la cantidad de móviles. Me parece que uno de los móviles que estuvo primero fue el de Crónica Televisión anoche, con Claudia Kaufman, ahí mostrando ese, digamos, ese frente del edificio de Julio De Vido, que hoy estaba en las cámaras de todas las casas, de todos los lugares de trabajo, todos a la expectativa del momento en que Gendarmería lo apresara, porque se creía que estaba ahí. Claro, ahí vemos algunos movimientos ya, ¿eh? A ver. Ahí vemos movimientos. Ahí están junto a la puerta este grupo especial. Ahí están entrando. Es cuestión de minutos, ¿eh? Cuestión de minutos para que salga rumbo al hospital penitenciario de Ezeiza Julio De Vido. Insistimos, la imagen que vas a ver ahora va a ser la imagen de la tapa de los diarios de mañana. Lo vas a ver acá, ahora a las 5 de la tarde ya lo vas a estar viendo, por lo que significa. Y a ver, Silvia, esto tiene una carga simbólica y esto tiene una carga también específicamente en lo jurídico, no en lo judicial, porque está investigando una persona que malversó fondos públicos, que los utilizó de una manera irregular, que no realizó obras que tendrían que realizar. Seguramente no es la única, porque acá, entre otros, está también Dromi, involucrado también con el tema de gas. Sí, claro. Entonces, es el arquitecto de esas importaciones que realizó Enarsa. Dromi, claro. Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas, el primer ministro de Obras Públicas que tuvo Carlos Saúl Menem en la década del 90. Ahora bien, eso va por un carril. El otro es el simbólico político, que significa para este gobierno, el decir, recuerden ustedes que en el cierre de campaña de todos se vio justamente alterado por la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, pero en uno de sus últimos actos, el de la ciudad de Buenos Aires, en el que el presidente estuvo con Elisa Carrió y estuvo con otros candidatos, se dijo, van a ir presos. Se repitió mucho esa frase en ese acto, van a ir presos. Esto es lo que una semana después está ocurriendo. Sí, hay que decir también, Jorge, que la ciudadanía, cuando cambió el gobierno en diciembre del 2015, reclamó en forma sostenida que vayan presos. Incluso se pedía que el presidente tomara algún tipo de medida en relación a meter presos a este, al otro, a Cristina, en fin. Bueno, la verdad es que el gobierno siempre dijo aquí, quien tiene que actuar es la justicia. Si la justicia no se movía, bueno, no era responsabilidad de él. De todos modos, yo siempre digo
que el presidente pudo haber hecho una Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, una especie de CONADEP de la corrupción, y la verdad que no quiso hacerlo. Bueno, no sabemos si la historia dirá si estuvo bien, si estuvo mal. La cosa es que 2 años después del cambio de gobierno se está produciendo algo que buena parte de la ciudadanía reclamaba, algo que se esperaba que sucediera, y es que la justicia haga pagar a quienes robaron las arcas públicas, a quienes se enriquecieron en forma ilícita. Parece que la justicia empezó a moverse, tal vez, Jorge, cuando vieron que tenía ganada la elección el presidente Mauricio Macri, digamos la coalición Cambiemos, tal vez tiene que ver con eso. Me gustaría pensar que no. No sé vos qué pensás, Jorge. Es muy largo, ¿no?, de pensar el tema de la sociedad argentina, sobre todo las capas medias de la sociedad argentina y los hechos de corrupción, ¿no? La historia muestra situaciones muy diferentes. Carlos Menem ganó la reelección después de un primer mandato en el que se produjeron los casos de corrupción más terribles, hasta diputruchos. ¿Es verdad? Y la sociedad argentina no solo lo religió, sino que lo votó más que la primera vez. Entonces vos podés pensar hasta cuánto le interesa la corrupción mientras económicamente te vayas bien, es discutible. Insisto, es un caso reciente de la historia de la política argentina. Frente a los hechos, trabajamos en aquella época en Página 12. Y nos cansábamos. Éramos escritorio de por medio en Página 12. Y nos cansábamos en aquel momento de hablar de los casos de corrupción en el primer mandato de Carlos Menem. Lo que pasaba con la Corte, bueno, distintos casos. Y sin embargo, por la situación económica, por el voto cuota, por el 1 a 1, lo que vos quieras decir, la gente y las capas medias que no lo habían votado en la primera elección, lo votaron en la segunda. Es verdad, Jorge, totalmente de acuerdo. También hay que decir que estas causas por las que está yendo preso debido, por las que está preso debido, también tienen sus años. De hecho, creo que forman parte del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero recién avanzan ahora. Es decir, tampoco estuvieron absolutamente paralizadas, como vos decís, estuvieron absolutamente paralizadas cuando Cristina reelige en el 2011 con el 54% de los votos. Las causas, la indignación contra estos desfalcos al erario público es de la última parte del gobierno de Cristina Kirchner, continúan, por supuesto, al inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri. Bueno, una estadística que podríamos hacer cuando baje un poquito esta espuma es cuánto tardaron estas causas en realmente producir este tipo de efectos. Lo que vos decís, Silvia, es clave, porque nosotros miramos la protección política que tienen ciertos exfuncionarios. Eso está bien, como lo apoyaban en su momento en el Congreso, hoy ya le dieron la espalda, pero la protección política. El otro tema es la justicia, ¿no? Cómo los jueces van cambiando de acuerdo a quién esté en el gobierno, de acuerdo a cómo vean que va la mano en el gobierno. Eso no habla bien de nuestra democracia, tampoco habla bien de la justicia. Ojalá que estos males se superen lo más pronto posible, Jorge. También hay una cosa que quiero resaltar, y es que el desafuero, que fue votado hoy por 176 diputados, fue avalado por 6 diputados del Frente para la Victoria. Sí. Penélope, vos tenés algunos detalles técnicos para contarnos. Sí, recordemos que justamente el pedido de desafuero fue por parte de 2 jueces. Por un lado, el juez Luis Rodríguez, quien es el juez de la causa de Río Turbio. Ahí él está procesado justamente por malversación de fondos, por haber desviado fondos de la administración pública, causándole un perjuicio de una suma de aproximadamente 268 millones de pesos. Esa plata tenía que ir justamente para modernizar y mejorar los yacimientos petrolíferos de Río Turbio, y en realidad los desvió. Por otro lado, el pedido de desafuero del juez Claudio Bonadío por la causa justamente de la compra con sobreprecios de barcos con gas natural licuado que importaron a la Argentina. Por esas 2 causas, justamente el pedido de 2 jueces
pidieron el desafuero y justamente una vez que se produjo el desafuero pudieron de inmediato detenerlo, que es al perder esta inmunidad de arresto propia de los legisladores, ya puede cursar bien el proceso penal. Ahora, algo para resaltar, él continúa siendo diputado, está suspendido, pero no pierde su banca, salvo que renuncie a la banca, porque él tomó licencia, no renunció, o que reciba una condena en alguna de estas causas. Y sí, ahí estábamos viendo más movimientos, estamos expectantes a ver qué es lo que ocurre, en qué momento sale justamente Julio Devido y Silvia, qué momento también ahí veíamos, ¿no? Que una de las frases que se le alcanzó a escuchar a Julio Devido tiene que ver con Elisa Carrió, ¿no? Qué momento también para Elisa Carrió, qué semana en la cual sí. Ella fue una de las que siempre denunció a Julio Devido y viene de sacar más del 50% de los votos en las urnas, ¿no? Que sí, quizá sí. uno de sus mejores momentos políticos. Vos recordabas el acto de cierre de Vamos Juntos en Capital Federal, donde ella reiteró, van a ir presos, y una frase que pronunció es, qué champán, qué caviar. Y hoy puso en Twitter, no tomo alcohol, no me manden champán. Así sí. Que me parece que también, digamos, tal vez se fue un poquito de alegría. No sé si hay que ponerse tan contento de que un exfuncionario que fue 12 años ministro de Obras Públicas de la Nación termine preso. Sí creo que hay que ponerse contento porque la justicia finalmente se puso en marcha. Ahora, según informan desde el Ministerio de Justicia, Devido va a ser trasladado al Hospital Penitenciario Central, que está en el complejo penitenciario de Ezeiza, para que allí puedan evaluarlo médicos legistas y luego, de acuerdo a esos resultados, le van a dar las recomendaciones de especialistas y ahí van a definir si va a terminar siendo alojado en Ezeiza o en Marcos Paz. Un detalle es que en esos complejos funciona un programa de prevención de corruptibilidad, que es un sistema de intervención para la reducción justamente del índice de corruptibilidad que fue implementado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal al considerar necesario tomar medidas para prevenir los riesgos de corrupción que puedan darse dentro de los establecimientos penitenciarios. Un dato que también vale la pena remarcar es que la idea original era que se quedara en Ezeiza, en el penal de Ezeiza, pero no hay más lugar en la zona VIP, digamos, de Ezeiza, que tampoco es tan VIP, por cierto, ya no hay más lugar, así que haría, como bien se dijo aquí, los análisis en el hospital de Ezeiza y después la posibilidad es que se vaya al penal de Marcos Paz. Que Silvia, allí en Ezeiza justamente hay importantes figuras como Lázaro Báez, por ejemplo. Claro. Ya están ingresando al estudio de Crónica nuestros invitados, que en cualquier momento vamos a debatir, a charlar este momento, las consecuencias políticas, las consecuencias judiciales y lo que insistimos acá, ¿no? Este símbolo que vamos a ver cómo es utilizado por el gobierno, cómo lo utilizará la oposición Devido cuando salga. Ahora, a ver, acá hay una contundencia en cuanto a cómo va a ser utilizado. Hay 176 diputados que han votado a favor del desafuero. No son todos del gobierno. Pensemos que se votó con la composición del gobierno. Sin las elecciones. Sin las elecciones. Es decir, donde el gobierno es apenas una primera minoría cómoda, porque 76 diputados tiene Cambiemos y el Frente para la Victoria tiene 70. Sí, recordemos. Y el masismo tiene 35. O sea, claro, la oposición tiene gran cantidad de diputados y también avalaron el desafuero, y también la izquierda, también el movimiento Evita, claro, por ejemplo, también el bloque varios justicialista. Diputados que en su momento se habían opuesto a lo que fue el anterior intento para quitarle los fueros a Julio Devido, que era por inhabilidad moral. En su momento muchos señalaron, es tan laxa esa acusación, son de límites tan difusos que puede caerle a cualquiera en cualquier momento, por eso dijeron no, acá no apoyamos.
entre ellos, por ejemplo, los diputados de izquierda, dijeron, esto no. Ahora bien, dijeron, si hay un pedido cierto de detención por ciertas causas, además, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que se da ahora? Sí. En aquel momento se había hecho justamente esa diferenciación, cuando no se votó el Sí, desafuero. ayer lo hablamos con la diputada Silvia Lospenato, aquí en Mercado Sin Pulgas, y ella explicaba que, bueno, que la Constitución habilita esa inhabilidad moral, pero obviamente es más discutible. Terminó aceptándolo. De todos modos, dijo que había razones fundantes porque esos proyectos de inhabilidad moral estaban en relación justamente a la tragedia de Once, donde murieron más de 50 personas. De todos modos, aceptó que era un tema discutible. Hoy es prácticamente, ayer ya mismo se vio en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Justamente es el artículo 70 de la Constitución Nacional que habilita justamente cuando hay una querella en trámite a que la misma banca vote con los 2/3 a favor para ponerlo a disposición de la justicia, que es lo que el juez pide. Ahora, un dato más de este sistema del que hablaba hoy, de la reducción de índices de criminalidad, de corruptibilidad, justamente tiene las características para ser una de los internos que puede admitir. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son esos requisitos? Son tener un alto poder económico o adquisitivo, tener vinculación destacada con grupos de criminalidad organizada o criminalidad transnacional, internos procesados o condenados por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado transnacional. Y una capacidad fundada de influir o infiltrarse en altas esferas gubernamentales o de poder político, que es justamente uno de los argumentos que había dado el juez Luis Rodríguez al pedir su detención inmediata, porque consideraba que él podía obstruir, entorpecer la investigación. ¿Por qué? Justamente porque él tiene una banca y tiene antecedentes por haber trabajado en la administración pública. Ahora bien, la otro tema, ¿cuánto hay también de show en esto de salir de esta manera? Recordemos que aquí se llevaron presos a expresidentes como Carlos Menem, ministros también, acusados de muchos casos de corrupción, María Julia Alzogaray. Y nunca se utilizó la nueva moda de salir con chaleco antibala, con casco, rodeado por los escudos. Da la impresión que no es necesario. No es un caso de un narcotraficante que lo están por ir a buscar, un narcotraficante que va a ver un integrante de, no sé, le van a disparar. Me parece que acá es donde también hay que reconocer que hay algo de mostrar esta imagen, algo de show en esto, porque en otros casos no se da. Y casos que pueden uno encontrar paralelos. Carlos Menem no era menor, por lo que fue preso, ¿no? Jorge, para marcar que la pantalla está dividida de Crónica Televisión en Comodoro Pi y Ezeiza, desde donde va a salir el exministro, exdiputado, diputado suspendido, Julio De Vido, a Ezeiza, al penal de Ezeiza. Tenemos de dónde va a salir y a dónde va a llegar. Hay otra información que les puedo pasar. Me dicen que efectivamente mañana Cristina Fernández de Kirchner va a ir a declarar, como vos recordaste, a las 9:30, Comodoro Pi, por la causa de la AMIA. Me dicen que el Frente para la Victoria está preparando una movilización para ese momento, para acompañar a la expresidenta, senadora nacional electa, Cristina Fernández de Kirchner, obviamente en un momento complejo, también desde el punto de vista político. Sí, justamente por esa causa hoy también declaró Larroque, el diputado, y justamente lo que hizo fue negar, legitimar, avalar esa firma del memorándum de entendimiento, porque dijo que fue un paso importante para poder avanzar en una investigación que estaba estancada. Sí, dijo algo más Larroque, ¿no? Dijo también que no sabía por qué estaba ahí y que ni tampoco entendía cuál era la acusación. Ese también es otro tema, así como hablamos de lo cuestionado que está el tema de la inhabilidad moral. Este caso de traición a la patria también muchos dicen que está un poco tirado de los pelos, ¿no? Sí. Porque también es una puerta abierta a decir, un proyecto que fue votado en el Congreso, que se presentó, que se aprobó con todos los mecanismos democráticos, después incluso finalmente no se llevó adelante, hoy o mañana
puede ir preso. Otro proyecto votado en el Congreso, por ejemplo, de ampliar la deuda externa, por ejemplo. Sí, algo similar pasa también con la causa del dólar futuro, que tiene también imputados a Banoli, por ejemplo. Sí, yo entiendo que, digamos, puede haber debates en la opinión pública sobre las distintas causas, por cierto. Somos una sociedad democrática y la libertad de expresión está garantizada. De todos modos, a mí me parece que lo valioso es dejar que la justicia se pronuncie en todos los casos. Por cierto, esperamos una justicia totalmente alejada del poder político, independiente del poder político, si no, ningún fallo que tome la justicia va a ser creíble en ningún momento. Eso es cierto, lo que sucede a veces es el tema de la discrecionalidad de cada juez. Totalmente por ejemplo, en algunas causas, claro, por ejemplo, a Roberto Vareta le habían accedido a darle la exhibición de prisión en la causa de Río Turbio, cuando a Devido no. Claro, por cierto, y también Julio Devido en la causa de la tragedia de Once, primero no estaba involucrado, ni siquiera había sido llamado a declarar, y bueno, luego se lo involucró también al ex ministro Julio Devido. A ver, atención, hay unos movimientos, estamos aquí expectantes, hay 2 efectivos de Gendarmería Nacional, ya parece que está por salir, Julio Devido. Nosotros mantenemos nuestra cámara allí, atención. Ahí vemos gente de la policía, gente de Gendarmería, ya preparados. Vemos los escudos. Todo listo ya para que salga en segundos el exministro Julio Devido. Recordemos que, como te mostrábamos antes, de los tribunales de Comodoro Pi va a ir rumbo al Hospital Penitenciario de Ezeiza. Después veremos cuál es su destino final, luego de pasar la revisación médica. Pero hay todo ya preparado, para que salga ya. No nos queremos mover ni cambiar de tema, esperando justamente esta imagen. Podemos contar que hoy el diputado Andrés Larroque, según cuenta aquí por Twitter el colega Omar Lavieri, también fue acompañado por militantes cuando fue a declarar a Comodoro Pi. Evidentemente hay una necesidad política de acompañar a la militancia, a la dirigencia del Frente para la Victoria, que tiene duros días esta semana, la próxima semana en Comodoro Pi. Y justamente Devido es considerado una persona políticamente expuesta, por eso también se tiene en cuenta determinados criterios justamente para determinar un alojamiento que sea diferenciado para este tipo de internos en los establecimientos de la zona metropolitana y así poder aplicarles intervenciones y medidas específicas. También podemos contar que todo indicaría, por lo menos es lo que están diciendo fuentes judiciales, que Julio Devido pasaría la noche en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Había alguna expectativa de si le hacían la revisación y luego podría pasar a Marcos Paz, pero trasciende que no, que pasaría la noche en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Porque no puede pernoctar en la alcaldía, eso estaba prohibido por ley. Ah, bueno, me decían que también estaba preparado una celda cerca de Comodoro Pi, en las instalaciones de Gendarmería Nacional, pero evidentemente el juez Rodríguez tomó, seguramente en acuerdo con Julio Devido o con sus abogados, el traslado al Hospital Penitenciario de Ezeiza. Sí, recuerdan ustedes que hubo casos resonantes de unas personas vinculadas con acusaciones de narcotráfico, incluso con el tema de efedrina, que estaban en el penal allí en Gendarmería, tenían una celda en Gendarmería y de pronto cruzaban a los tribunales de Comodoro Pi para declarar. Esto se había dado después del 2016, el año pasado. Sí. Con algunos casos resonantes. Bueno, en el penal de Ezeiza también recuerdan que allí está alojado en calidad de procesado por la causa de la mafia de los contenedores, justamente el Mono Minichelli, cuñado de Devido también.
recordemos también que hoy la diputada Elisa Carrió felicitó enfáticamente a la diputada María Emilia Soria, que avaló con su presencia y su discurso el desafuero del diputado Julio De Vido. La diputada Soria, además de ser la hija del gobernador lamentablemente fallecido antes incluso de asumir la gobernación de Río Negro, es una militante de mucha ascendencia ahí en su provincia. Además, el Frente para la Victoria en Río Negro, bajo el liderazgo de la familia Soria, ganó las elecciones ahora legislativas por una diferencia importante en Río Negro. Cambiemos salió segundo y creo que el gobernador ni siquiera se presentó. Hay una distancia, un distanciamiento entre el gobernador de Río Negro y el Frente para la Victoria y la familia Soria, que lidera a este colectivo del Frente para la Victoria en Río Negro. Repito, María Emilia Soria, que acaba de ser mamá, también esto quedó reflejado en el debate en la Cámara, por eso el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, le tuvo paciencia y digamos, habló cuando todavía, digamos, cuando ya no le correspondía reglamentariamente, porque estaban hablando los diputados del bloque oficialista de Cambiemos. Enfáticamente criticó al gobierno, criticó su actitud frente a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, el ajuste de Mauricio Macri, el tarifazo, en fin, fue muy crítica con el gobierno nacional, pero también dijo que no podía avalar de ningún modo que no haya una sanción expresa, explícita, sobre la figura de Julio De Vido, con tantos procesamientos y con la necesidad de que dé cuentas a la justicia. María Emilia Soria, diputada nacional del Frente para la Victoria por Río Negro. Julio De Vido también, en su pedido que elevó al presidente de la Cámara cuando pidió la licencia en lo que quede del año legislativo, y también renunció a la presidencia de la Comisión de Energía, allí acusó de ser víctima de una persecución política y hizo un hincapié especial, un énfasis en Eduardo Acosta, pareja de Mariana Zubik, una conocida referente de la coalición cívica y muy amiga de Elisa Carrió, y dijo que él lo acusó justamente de lavado de dinero, entre otras cosas. Él, justamente cuando votó a favor del desafuero, también hizo énfasis en esto. Además, los dos abogados de Vido, uno de ellos Rusconi, dijeron que iban a recurrir también ante la Corte Interamericana de Derechos, que iban a agotar todas las instancias posibles, y en la presentación ante esta Corte Internacional, lo que dijeron justamente fue hablar de una persecución política, de una detención arbitraria y de una crisis de la justicia argentina. Justamente hablar de la persecución judicial es lo que llevó, más allá de también ciertas irregularidades que fueron denunciadas hoy por parte del bloque del Frente para la Victoria, para decir: nosotros no vamos a ser parte de esto, no vamos a bajar a debatir, porque entendemos que acá hay una persecución judicial y además hay irregularidades en cómo se fueron manejando las causas, datos que aportaron hoy en una conferencia de prensa. Y justamente está con nosotros, no lo vamos a dar a nuestro invitado porque estamos, justamente no queremos sacar la cámara del lugar en que en momento sale Julio De Vido. Está el diputado Rodolfo Tailade con nosotros, y ahí está justamente, también tenemos a Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, también está con nosotros. Tailade, una pregunta, ¿qué le parece esto? Un bochorno institucional, bochorno para la democracia argentina lo que hicieron hoy. Lo que hicieron los jueces, lo que hizo Martín Irursun, lo que hace Claudio Bonadío hace ya muchos años, lo que hace Mauricio Macri y lo que hicieron hoy los diputados. La verdad, un bochorno institucional. Usted, doctor Lonigro. Bueno, la verdad es que yo no llamaría bochorno a un mecanismo constitucional que se utiliza para poner a un legislador a disposición de un juez que lo solicita.
Esto no es algo que se inventó en la reforma del 94, desde 1853 que el desafuero está contemplado como un instrumento legislativo para los casos en que los jueces solicitan, en los que se está investigando a un legislador. Y entonces yo lo que creo es que acá funciona un instrumento que no ha funcionado habitualmente en la Argentina, pero no para condenar, porque la Cámara de Diputados hoy no ha condenado a nadie. La Cámara de Diputados lo que hizo fue decirle a uno de sus integrantes, mire, hay una sospecha muy fuerte que nos plantea la justicia, lo ponemos a disposición para que se investigue. Esto no es una condena, simplemente es una puesta a disposición. Al contrario, lejos de ser un bochorno para la democracia, es una fiesta para la República. Jorge, si me permitís, te dejo con los invitados. Me voy a preparar una edición especial que vamos a tener esta noche de Mercado Sin Pulgas. Hoy se iría con pulgas, no sabemos. Realmente es un momento de conmoción que está viviendo la Argentina. Vamos a tener mesa de debate. Todavía no podemos confirmar los invitados, pero los espero aquí, Jorge, a las 22 en Crónica Televisión, Mercado Sin Pulgas, edición especial. Te dejo, Jorge, perdón. Perfecto, Silvia. Gracias, colegas. Nosotros seguimos con la imagen puesta ahí. Tailade, hoy cuando el bloque dijo de Frente a la Victoria, esto es irregular por donde se lo mire, además acá hay una persecución judicial. ¿Usted cree que ahora, refrendados por lo que fue la votación del domingo, esto se va a acelerar? ¿La cacería judicial? Sí. No creo que se acelere la cacería judicial, ya está lanzada hace 2 años, 1 año y pico. Me parece que la dinámica en Comodoro Pi va a ser más o menos la misma. Lo que sí va a cambiar es me parece, en el Congreso, porque van a ir por más diputados. Van a ir por diputados de mi fuerza política, van a ir por los chupamedias que hoy votaron el desafuero de debido, que no son del oficialismo. Por supuesto que van a ir por Cristina, porque ya lo anunciaron. Eso me parece que es lo que va... ¿Usted cree que no lo van a dejar, van a intentar que no asuma Cristina? Lo van a intentar, claramente. Sí, lo anunció Carrió y ayer la escuché a Los Penato con Mercado, diciéndolo. Anunciando también que van por Daniel Scioli. Eso me parece que son las novedades. En Comodoro Pi ya las cosas son así, no va a cambiar mucho. Gracias. Ahora tenemos que ir a los sorteos de la lotería, volvemos en unos minutos. Esta mañana saltó la térmica en casa y me puso una media de cada color. Encima tuve que correr 2 cuadras el colectivo y un auto me salpicó toda. Hoy es un buen día para perder a la quiniela. Las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan automáticamente por premios en efectivo. Y en las quinielas nocturnas de los sábados, además, hay un auto 0 kilómetro. Juga Oficial. Es un mensaje de CAULAB, la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería de la Provincia de Buenos Aires.